y de repente vimos una sombra, pero pasar en ráfaga a través de la ventana. Y como el perro seguía ladrando, sabíamos que algo estaba adentro, pero que si salíamos, quizás también algo estaba afuera. Hola Dulce, bienvenida a las 3:33. Qué gusto es compartir los micrófonos contigo otra vez. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Luis, me encuentro muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Como ya bien lo dijiste, mi nombre es Dulce y tengo un podcast que se llama De Incógnito, así que síganme por Spotify para conocer más historias a través del mundo. Es todo un honor estar en tu podcast, de verdad. Gracias nuevamente por invitarme y por permitirme compartir una bonita historia con tu bella audiencia. El gusto es mío, Dulce. Qué bueno es tener una invitada tan distinguida dentro de este episodio especial. Y bueno, vamos entrando en materia. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de Incógnito para la gente que todavía no conozca tu programa? Yo me he dado a la labor desde hace algunas semanas de buscar contenido pues similar al mío que guste de contar historias con tintes sobrenaturales, de pronto hablar del terror y también pues hablar de cultura general, y encontré entre ellos pues el podcast de Dulce de Incógnito. Entonces para que también mi audiencia te conozca mejor, ¿nos puedes contar cómo empezó de Incógnito? Claro, pues siempre me ha gustado la historia y la cultura, principalmente pues adoro mucho la cultura mexicana y algo que trato de hacer con el podcast es resaltar cada aspecto histórico, o ya sea de personajes, cualquier cosa que tenga que ver con historia y cultura es lo que me gusta compartir en De Incógnito, y surge porque como a mí me gusta también, quiero que las personas conozcan muchos aspectos curiosos de este país tan bonito, pero no solamente de México, sino del mundo, porque hay muchos acontecimientos realmente importantes y dentro de ellos leyendas o historias que quedan a través de los años, estos mitos que de repente nos inspiran o nos producen ciertas emociones que se me hace muy interesante compartir a través pues de este medio que es meramente auditivo. Perfecto. Y bueno, pues creo que esto me lleva a preguntarte si dentro de esta acogida que tienes con este tipo de tópicos, pues la pregunta obligatoria es, ¿a ti personalmente te ha pasado algo de índole sobrenatural o que sea difícil de explicar desde una lógica convencional o desde la frialdad de la causa y de la consecuencia? Sí, fíjate que siempre he estado como rodeada de historias medio paranormales, tanto que a veces me han ocurrido a mí como a las personas que han convivido conmigo. Y pues esto ha ocurrido desde que era muy pequeña, quizás por los lugares en los que hemos residido. Yo soy del estado de Veracruz y pues digamos que acá en donde me toca vivir o en donde estuve viviendo y demás, siempre pasaban como cosas algo raras y donde se sentía como una energía medio extraña, y digo se sentía porque de unos años para acá es algo que ya no me ocurre. No sé, por ejemplo, si tenga que ver con esto que tal vez muchas personas dicen que cuando eres niño puedes ver representada la maldad en las cosas o
es más visual, es más auditivo, es como encontrarte el duendecillo, estas cosas, ¿no? Y que cuando vas creciendo, la maldad se ve representada ya de forma inconsciente, con sentimientos, con pensamientos o con acciones. Realmente es un tema muy interesante esto de analizar las energías. Pero pues te cuento, por ejemplo, que cuando yo era pequeña, era muy, muy, muy pequeña, y esto es algo que yo no recordaba. O sea, todo el tiempo estuvo en mi memoria como algo muy impactante, pero cuando vas creciendo hay cosas que se te van, y luego cuando te dicen, oye, ¿te acuerdas de tal cosa? Y entras como que en memoria de todo lo que te pasó, y dices, ah, sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? Que como que todo se esclarece. Cuando yo era muy, muy, muy chica, tenía como 2 años, mis papás habían salido a comprar y me habían dejado encargada con unas primas ya grandes, casadas y todo. Pero había una especie de galera donde era como un área, había cosas y había juguetes. Generalmente ahí antes jugaba con mis primos. En ese tiempo solo era yo. Dio la casualidad que yo entré a esa galera que realmente era muy oscura y tenía un pequeño foquito con poca luz, y pues fue normal para mí ingresar al espacio hasta que de momento, y lo recuerdo con mucha claridad, llegó un niño como de o sea, yo tenía 2, el niño se veía como de aproximadamente 9 años o 7, pero era un niño güerito, de cabello igual claro, de ojos como verdes o azules, eso sí, no recuerdo, pero eran muy claros, y llevaba una túnica blanca. También recuerdo que usaba como una especie de sandalias, así como de esos guarachitos. Y este niño se me apareció a un lado mío y me miró. Entonces en ese momento volteo y me lo encuentro, y parecía tan real, pero fue algo como esa parte extraña que te dice, tienes a alguien que se ve real, pero tu inconsciente como que recupera mucha información, haciéndote ver que no es algo normal. Pudo haber pasado como una persona y ya, ¿no? Pero algo me decía que no estaba como bien que yo reaccionara a él. Entonces me quedé así como sin decir nada, y de repente este niño como que, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero estaba buscando que yo le respondiera algo. No sé si jugar con él o aceptar algo, no recuerdo, pero era aceptar algo. Entonces me acuerdo que yo me hice como para atrás, y de repente cuando me doy la vuelta me lo encuentro arriba del ropero. Había un ropero ahí a un lado, donde casi el ropero estaba a la altura de un foquito de esos amarillos, de los de bombilla, que pues emanaba poca luz realmente. Y cuando me lo encuentro arriba sentado con la pierna cruzada y los brazos cruzados mirándome, fue como darme a entender que de un lado había pasado al otro y que no se iba a ir hasta encontrar mi respuesta. En ese momento me doy la vuelta y salgo muy asustada corriendo buscando a mis primas y explicándole en mis palabras de 2 años que había visto un niño. Y eso me lo recuerda una de ellas, porque años más tarde, cuando vino a mi casa, entre charlas y todo, comenzamos a hablar justamente de cosas que nos habían ocurrido. Y me dijo, oye, ¿y tú te acuerdas cuando llegaste chiquita y que yo estaba cargando a mi hijo y nos dijiste, es que vi un niño ahí, vi un niño? Y yo, ¿cómo? ¿A quién? Y pues resultó ser aquel acontecimiento donde yo había visto al niño, y todo comenzó a tener así como su congruencia en la historia que me contaba. Y dije, sí es cierto, o sea, ¿cómo se me fue o sea, cómo olvidé por tanto tiempo ese aspecto? Y justamente es gracioso porque en esa misma galera yo iba a jugar con mis primitos, o bueno,
jugábamos ahí bastantes horas. Siempre me dio cosa antes de entrar a esa galera. O sea, hablamos, ya no tenía 2 años, tenía como unos 7 años. Y casualmente mi primo decía que él tenía un amigo imaginario. Entonces resultó ser, así como entrando ya en pláticas posteriormente, que este amigo imaginario es el mismo niño que a mí se me había aparecido. Era como una especie de alma buscando, o sea, que lo que buscaba era jugar, pero en sí nunca supe si era un espíritu bueno o un espíritu malo, porque hasta donde tengo entendido con mi primo, él terminó peleado después, se pelearon, no sé si por un juguete o algo así, y dice que después de que se pelearon, el niño jamás volvió a buscarlo, o sea, ya no lo volvió a ver. Yo ya estaba grande, no podía verlo. Su hermana de él tampoco podía verlo. El único que lo veía, o sea, como que el que había aceptado el trato con él, pues era mi primo. Yo creo que si de haber aceptado el trato yo con el niño cuando se me apareció, tal vez sí hubiese sido el típico amigo imaginario. Y justamente este niño pareciera gracioso porque yo creo que ya habitaba ahí. Se le apareció también a mi papá cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano. O sea, son como, ese niño se le apareció a muchas personas de la familia, ¿no? En general yo tengo registro de nosotros tres, de mi primo, de mi papá y yo, que hablando yo les decía, es que sí, vi un niño y vi esto. Y dice, en serio, yo también lo vi y era de ojos claros y era así. Dice, sí, justamente se sentó al lado de tu mamá, ella no lo vio porque estaba dormida y cuando ella estaba embarazada y el niño se quedó mirando fijamente al vientre de tu mamá y dice que él se quedó impactado. Digamos que esta es una de las muchas historias que me han ocurrido porque verdaderamente yo he escuchado, o sea, yo he escuchado así de lo que le ha ocurrido a mi abuelo, a mi abuela y todo, ¿no? Pero muy personal, cuando nos mudamos de casa, ya estoy hablando de que esto comenzó como cuando yo tenía 4 años en adelante, y esto paranormal me dejó de ocurrir como hace unos 2 años y medio, o sea que yo ya no he visto nada de nada. Pero digamos que una de las historias así que yo tengo como muy grabadas fue en esta edad que te comento. Por alguna razón siempre me daba miedo quedarme solita. Yo creo que desde que me encontré al niño a los 2 años, también eso me ha de haber dejado traumada. Y realmente, o sea, nunca supe por qué, pero la oscuridad o estar en un espacio vacío me intimidaba mucho. Recuerdo que también soñaba que me perseguían muchos duendes, entonces yo sentía que cuando me quedaba solita, un duende se me iba a aparecer o algo así. O sea, ya estaba como ciscada, no sé si era el recuerdo vinculado o algo. Pero, pues en una ocasión estaba jugando con mis hermanos, ellos son mayores que yo, 5 años arriba, y pues ya era de noche cuando estábamos todos niños y ahí, de repente, me dio por abrir la cortina de la ventana que colindaba hacia el portón de la entrada. Y entonces al acercarme al cristal, una vez que abro la cortina, en vez de encontrarme con mi reflejo, pues tómala, me encontré con el de una mujer como de 40 años, muy maquillada y abriéndome los ojos. Entonces yo me espanté, o sea, me fui para atrás, o sea, se me fue el resollo, porque no era mi reflejo. Y no volví a abrir esa cortina en aquel momento de que seguimos jugando, pero me lo guardé para mí y yo les dije, es que acabo de ver, pues, una señora, una cara, lo volví, ellos así como de quién, lo abrieron y ya no vieron nada, el reflejo se volvió a normalizar, pero esa cara me había aparecido así enfrente de la mía. Y pues yo ya no traté de averiguar nada. En otras ocasiones, por ejemplo, a través de esta misma ventana, siempre se veían pasar 2 sombras. Y esto era muy frecuente y solamente me ocurría o ocurría cuando una persona se quedaba sola en la casa. A mí me pasaba muchas veces.
quien le tocaba ver también como bolas de fuego era mi hermana, pero a mí muy, muy, muy personal me tocó ver una sombra negra y una blanca. Y estas sombras tenían una silueta humana. De hecho, pasaban caminando, medían como 2 metros, pero no tenían rostro. Entonces pasaban, se veía como pasaban por la ventana y te volteaban a ver o me volteaban a ver cuando yo estaba ahí. Y después de que me volteaban a ver y obviamente no tenían rostro, regresaban a mirar hacia su frente y seguían y traspasaban, se veía que traspasaban como la pared, iban como de un lado a otro, solo pasaban una vez. Y pues te digo, ahí se veían como bolitas de fuego, quién sabe la verdad que sean, pero bueno, para mí siempre resultó un reto quedarme sola porque me tocaba ver todo esto y lo único que hacía era a veces cerrar los ojos y hacerme la dormida, hasta que por el miedo muchas veces en verdad me quedaba dormida y no despertaba hasta que alguien llegara. Otro día, por ejemplo, me quedé con mi hermana, ella es 5 años mayor que yo. Teníamos en aquella época yo como 8 y ella como 13. Estábamos comiendo y de repente comenzó a llover así, una tormenta súper fuerte, o sea, como no te imaginas, casi se caía el cielo. Había truenos, relámpagos, o sea, había de todo. No se escuchaban ni nuestras voces al hablar, con eso te digo. Sí me acuerdo que teníamos un radio que estaba en uno de los cuartos de la casa, cerca de donde estaba el comedor, donde estábamos comiendo. Pero imagínate, estábamos gritando casi entre nosotras por el ruido que había, o sea, no nos escuchábamos nuestras propias voces, cuando de la nada se comienza a escuchar una melodía, clarita, clarita, con voces y un ritmo que era indescifrable, o sea, no se entendía nada. Fuimos a buscar el origen del sonido porque se nos hizo raro que ambas escucháramos con tanta claridad entre tanto ruido del agua, de la tormenta. Y creímos que era ese radio que estaba en una de las habitaciones. Nos acercamos, abrimos el cuarto, pero no, el radio estaba apagado y cada vez la música era más y más clarita. O sea, y se volvió muy extraña la melodía. Y la lluvia pues era más fuerte. Entonces nos asustamos, o sea, sí nos asustamos, pero nos dimos cuenta todavía de algo peor. Que cuando la lluvia se fue o fue cesando, se fue bajando, la música se fue desapareciendo. Como si nunca hubiera estado. Como si hubiese estado presente con el ruido y en ausencia, o sea, nada. En verdad que fue uno de los sonidos más espeluznantes que me haya tocado escuchar, porque entre tanto ruido, ¿cómo puedes escuchar con tanta claridad una melodía? ¿Y qué decía esa melodía? ¿Quién sabe? Y pues fue también por esas fechas cuando mi hermana invitó a unas amiguitas acá a la casa, ¿no? Estábamos riéndonos así, comiendo chatarra, todavía me acuerdo, como en el centro de mesa y todo, cuando de repente escuchamos que nuestro perro, que estaba frente, empezó a ladrar así muy raro. Y de la nada, la cinta canela que está puesta en la mesita, o sea, tú como pones una cinta canela con el orificio apoyado en la base de la mesa, creo que todos ponemos así nuestra cinta. Entonces la cinta que estaba ahí decidió levantarse. Así se vio cómo se levantó y rodó. Y todos vimos cuando se levantó la cinta, rodó y cayó. O sea, ¿cómo se levantó? ¿Quién sabe? Entonces, dices, ¿qué? Y de repente vimos una sombra, pero pasar en ráfaga a través de la ventana. Y como el perro seguía ladrando, sabíamos que algo estaba adentro, pero que si salíamos, quizás también algo estaba afuera. Y fue en ese momento que yo no sabía ni para dónde ir. De hecho, recuerdo que estaba pues todavía chica y empecé a llorar porque me asusté. Yo no quería ni salir ni quedarme adentro, no sabía ni siquiera para dónde irme. O sea, dónde me refugio si sentía que tenía a un lado algo y afuera que también podía estar otra cosa. Fue así como muchas emociones en ese momento. Creo que de las últimas cosas que me llegaron a pasar acá
fue, te digo, hace como 2 años, cuando yo estaba durmiendo. Llegué de la escuela muy, muy, muy cansada y de repente me acuesto así, dejando todo, pues, o sea, como cuando llegas súper cansado y avientas la mochila por un lado, la ropa por el otro y todo, ¿no? Entonces me acuesto, me duermo y pasaron como, yo creo, 1 hora y media. En ese tiempo mi hermana trabajaba y llegaba como a las, ¿qué será?, 4 de la tarde a veces a comer o a cambiarse para ir a terminar sus trabajos, ¿no? Y de repente yo empecé, o sea, estaba dormida, pero es como cuando estás reaccionando y escuchas ruidos y ya como que entras en conciencia, pero todavía no abres los ojos. Y empecé a escuchar ruidos así en la habitación y dije, oh, ya de haber llegado, ¿no? Abro los ojos, o sea, todavía, digamos, media modorra porque no había reaccionado, y veo que, pues, que pasa como aquí hay una silueta, o sea, de quién era la silueta, cómo era, quién sabe. Yo solamente vi una silueta como a, que será, unos 3 metros de mí. Estaba caminando de un lado a otro. Yo dije, ay, ha de ser mi hermana que se está vistiendo, se ha de estar mirando en el espejo y viendo qué ropa le queda, ¿no? Y de repente como que veo que da unas vueltas y así, yo dije, ah, bueno, sigue ahí. Cerré los ojos y hasta le dije, o sea, le pregunté lo siguiente, ¿ya llegaste? Y seguí cerrando los ojos, no me respondió nadie. De repente escucho, justamente en el momento en el que ya había sido como más consciente, no del momento, porque yo no sabía qué era ni quién era, sino estoy recapacitando ya del sueño, voy a abrir los ojos y justamente en ese momento corre y digo, ah, ya se va. Entonces me empiezo como a despertar, me levanto y le pregunto, ¿ya llegaste? ¿Ya te vas? O sea, no sabía ni a dónde iba. Me acerco a la escalera porque escuché que bajó la escalera y en ese momento me fijo y no hay nada. Nadie abrió ni cerró la puerta, no hay nadie en el baño, nada. Entonces me entró como un escalofrío. Y cuando llegó la noche, que llega mi hermana a la casa, le pregunté que si había ido en la tarde. Y me dijo, no, apenas acabo de llegar ahorita. Entonces yo no sé realmente qué fue lo que estuvo pues bailando enfrente de mí, ¿no? Y que se fue justamente cuando volví a abrir los ojos. Me quedo como impactada con todo. Yo creo que a través de los años también fui agarrando un poquito de callo de lo que era también mis miedos, soportándolos poco a poco a veces, pero yo creo también que a veces nuestros miedos atraen o repelen la energía, porque nosotros somos energía y que mucha de esta energía de una u otra forma está presente en un lugar. También percibo que fueron mis temores los que muchas veces atrajeron este tipo de energía, o que esta energía dice, no, pues esta niña o esta persona es muy vulnerable. O sea, yo así también lo percibo, porque muchas cosas no le pasaron. Mi papá yo lo percibo como un hombre muy fuerte y con poco miedo. Y tú le podrás preguntar, ¿qué tantas cosas has visto en la casa? Y te va a responder, quizás una, pero no verdaderamente algo concreto. Y le puedes preguntar, o sea, me puedes preguntar a mí cuántas cosas viste en la casa o viviste y te puedo decir muchísimas. Y le puedes preguntar a mi hermana que vio más o menos algunas, o a mi hermano y demás. Entonces, yo sigo como con esa parte de creer que a veces nuestros miedos atraen o repelen energía, y qué tipo de energía traemos a nuestra vida. Positiva, negativa, de qué tipo son tus miedos, por qué los estamos atrayendo. Entonces son cosas que sí se me quedan como muy grabadas y que en estos momentos pues te las comparto, Luis. Vaya, me quedé de una pieza con estar escuchando todas las experiencias que te han pasado. ¿Por dónde empezar? Me quiero quedar con lo último que acabas de mencionar. Concuerdo completamente. Creo yo que también padecí de, sabes, como muchas situaciones extrañas en algún momento en donde padecí pues un cuadro
digamos, un poco preocupante de ansiedad y de depresión. De hecho, yo hasta en terapia llegué a contar de que una vez sentí que levité en sueños, ¿no? En una de las tantas noches donde dormir era casi un privilegio, y una vez que sentía que ya estaba casi a punto de alcanzar esta fase, ¿no? Del sueño REM, de repente dejé de sentir el respaldo, ¿no? El peso de cuando tu espalda y tu nuca están recargadas en el colchón, y me sentí en el aire, ¿sabes? No sé también por dónde empezar para tratar de dar quizás unas hipótesis acerca de las otras cuestiones. Por ejemplo, los amigos imaginarios o los niños que llegaste a ver en tu tierna infancia. Me gustaría saber si es quizás de los primeros recuerdos o de los recuerdos más antiguos que tienes tú. Sí, o sea, digamos que ese fue uno de los recuerdos que me dejaron más marcada en lo que fue mi niñez en cuanto a aspectos que yo haya vivenciado paranormal, llámese así. Precisamente siento que fue algo traumático y que traté de olvidarlo, o que con el mismo crecimiento se me fue, pero no es algo que olvides. Bien dicen, las cosas que vives pasan, pero nunca se olvidan. O sea, queda en el recuerdo de una u otra forma. ¿Nunca trataste de pensarlo quizás por el aspecto de que estos niños sean o hayan sido tal vez algún familiar tuyo? De repente que tal vez tus abuelitos en algún momento tuvieron pues hermanos que se fueron a temprana edad, o que incluso pues hayan tenido tíos que no te tocó a ti conocerlos. No, fíjate que preguntando ahorita ya nadie vive ahí en esa casa, nadie de mi familia, pero preguntando por ahí sobre los antecedentes de esa casa, dimos con que ahí había muerto, o sea, habían muerto varias personas, pero sí se decía que no sé si murió así asesinado el niño o fue por alguna otra situación, pero ahí ese niño me parece que falleció o lo mataron. Bueno, popularmente a veces llegan a sugerir que cuando la muerte llega tan de súbito a personas, sin importar la edad, hay algunas, de algún modo, necesitas decirles que terrenalmente ya no pertenecen a nuestra dimensión. No sé si, por ejemplo, en Veracruz sea un poco similar a la zona del centro, pero aquí antes las celebraciones del Día de Muertos pues abarcaban prácticamente todo el mes de octubre. Y a diferencia, por ejemplo, ahorita que películas como Coco de Disney puso demasiado de moda Día de Muertos, pero trajo noción un tanto equívoca de que forzosamente tenías que poner pues la foto del familiar, ¿no? Para que tuviese el chance, ¿no? De venir y de visitar las ofrendas. Pues justamente yendo sobre esta línea de que a veces los vivos tenían esta responsabilidad de ayudar a las personas que fue pues tan trágica o tan súbita su muerte, de decirles pues necesitas continuar con tu nueva faceta. Y incluso había pues un día en donde se le dedicaba una ofrenda a las almas que habían muerto de así, de una manera trágica. Te mentiría si te digo en específico que es el 28 o el 29 de octubre, pero al menos aquí en el centro de México, se acostumbra pues a dejarles vasos de agua para que estas personas pues sacien la sed de estar tanto tiempo entre la vida y la muerte, y tú tienes como que elevar estas plegarias y de alguna manera decirles pues ya descansen. En Veracruz pasa algo más o menos similar. Fíjate que sí, yo creo que las creencias mexicanas transcurren ahora sí que ancho, largo y todo de la República.
Pero aquí algo que se ha hecho es que, por ejemplo, se lleva a bendecir el agua. Incluso lo hicimos en mi casa, de que había ciertos problemas, pasaban ciertas cosas raras, y de repente fuimos a bendecir el agua, y algo que sí notamos es que como que se frenó un poquito esa energía extraña que se sentía, pero no desapareció, solo se frenó prácticamente por el lapso en el que estuvo el agua bendita, y posteriormente a eso, o sea, es algo extraño, si te soy sincera, ¿no? O sea, sin meter aspectos religiosos, pero digamos que al poner el agua bendita, algo frenó y posteriormente no fue algo que parara, continuó, porque tal y como tú dices, o sea, a veces como que no se cumple todo el proceso completo de poner el agua, de hacer las oraciones o de pedir por estas almas. Al final de cuentas, nunca supimos aquí qué ocurrió. Si es que lo que me tocó ver, pues fueron personas que residieron aquí, que fallecieron aquí, o qué les ocurrió en esta zona, qué había antes de que nosotros llegáramos, o simplemente era una energía extraña que estaba presente. Puede ser. Y bueno, me viene también a colación con respecto a este momento en el que, a través de la ventana viste a un rostro que no era el tuyo. Me recuerda a experiencias donde ocurren este llamado fallo de la realidad. Fallos de la realidad pues corresponden desde situaciones de los famosos glitch, ¿no? Estos videos donde de repente algo se detiene, como por ejemplo pájaros que no vuelan y siguen en el cielo, hasta situaciones pues más complejas en donde el tiempo deja de fluir pues de manera lineal, ¿no? Como estamos sujetos. Y esto que me cuentas que te pasó me recuerda a un relato donde dos chavitos también, en una ocasión donde cayó una tormenta inusual, pues estos chavitos se encontraron con sus yo de 40 años en el futuro, solo que fue un encuentro, según pues muy fuerte. Pues las versiones jóvenes se encontraron pues con sus yos, pero después de que les había ocurrido un accidente con fuegos artificiales, y en ese accidente de fuegos artificiales pues ya el yo más viejo, a uno le había tocado perder un brazo porque le había explotado un cohete, ¿no? Entonces ese encuentro pues ocurrió en la cocina, pero te reitero, ¿no? Todo esto había empezado por una tormenta. ¿Cómo ves? Pues me parece, fíjate que lo llegué a pensar, pero realmente no sé qué fue lo que apareció del otro lado de la ventana, porque fue un reflejo. O sea, como si yo me estuviese viendo, pero no era yo, era otra persona. No sé quién pudo haber sido. Y pues lo más raro es que al volver a abrir la cortina, ya el reflejo había normalizado. Sería cuestión como de investigar y analizar ese aspecto que tú me cuentas, que me parece muy interesante, pero que también entran ya como otras cosas del futuro, del tiempo. Estas teorías modernas acerca de la física cuántica, ¿no? Donde nos dicen que pues existen eventualidades, ¿no? Quizás suena mucho a ciencia ficción, pero muchos de los avances científicos pues incluso nos han demostrado que la realidad depende de quien la percibe, y eso es algo a su vez que te abre pues un panorama desde la ciencia muy interesante, y ciertamente reitera pues lo que las ciencias no exactas en algún momento llegaron a plantear,
desde hace muchísimos años atrás. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cada vez hay más avances tecnológicos y las personas queremos saber más, queremos indagar y buscamos más respuestas. Entonces también todo eso nos lleva a este tipo de situaciones donde queremos buscar explicación a cada parte de que ocurre en nuestras vidas. Para cerrar, creo que lo que no sabría cómo explicar, pues es también el detalle de la melodía. No sé, trato de pensar en algo que haya leído, en algo que haya escuchado, pero hay algo de un canal, otro canal, de Relatos de la Noche, que creo que, no sé si también para ti es como una alta referencia con respecto al contenido que estamos nosotros incursionando, pero hay una historia que se llama Según el relato más aterrador. Y esa, pues, menciona que el origen, pues, de todo el dramón que ocurre en este capítulo, que creo que es como de los primeros así súper largos, la canción que los protagonistas de repente escucharon así de la nada, sin ninguna justificación, sin ningún aparato, sin nada que haya explicado de dónde vino pues esa música, fue esta canción de la película de Pinocho, ¿no? La de la hada madrina, que es la que canta Pepito Grillo, ¿no? Al inicio y al final. Que, mira, la verdad es que a mí me ha pasado, no fue la única vez, ahorita entrando como en cuenta, no fue en mi casa, fue en otro sitio, donde iba pasando con muchos amigos. Es un sitio acá en Jalapa muy transitado, o sea, pasan muchísimas vialidades, entonces digamos que pues entre tanto ruido es difícil percibir sonidos con tanta claridad. Y éramos como 10 personas, entonces imagínate, pasamos por un terreno baldío lleno de pasto y todos escuchamos un susurro con mucha claridad en nuestro oído, con una voz muy, o sea, era una voz de mujer, como, me suena como a esas películas de, ¿qué te hacen así? Sube, 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 así como que te susurran y se escucha una gotera, ¿no? Así todo clarito, bonito, así se escuchó. Sí. Y no recuerdo qué decía el susurro, o sea, no se le entendió, pero era un susurro. Y se vio como saltó un monito en el aire, así en el terreno baldío. Entonces, todos así como que lo escuchamos, lo vimos, al menos 4 personas lo vimos y los demás, como 7 de los 10 escucharon. Y de repente seguimos caminando otros 3, 4 pasos. Nos volteamos a ver. Y entonces en eso nos preguntamos todos, ¿escucharon? Y dicen, sí, ¿escuchaste? ¿Tú me susurraste? ¿Me hablaste? No. ¿Escuchaste el susurro? Sí, fue medio raro, ¿verdad? Y fue justamente en ese momento donde algunos volteamos, vimos un monito saltando. Y a todos nos entró el escalofrío tanto así, que nos fuimos corriendo de ahí, o sea, 10 personas corriendo, tratando de cruzar la calle. Era un lugar donde no pasaba gente, o sea, solo pasan carros y nosotros estábamos caminando en lo oscuro por ahí. Entonces, son de esas situaciones que tú dices, a veces cuando se trata como de esas cosas, no sé cómo sucede que el sonido se transmite tan claramente hasta tus oídos porque parece que te lo están susurrando. No es como si estuviese, en este caso de la melodía, dispuesta en un sitio y transmitiéndose desde ese lugar, sino que parecía que la melodía te la estaban susurrando al oído. Así como una voz, o sea, como hecha exclusivamente para ti o para ustedes en este caso. Wow, me deja sin palabras. Es la primera vez que escucho una experiencia de este tipo, ¿no? Donde pues todos hayan escuchado bajo circunstancias similares, pero un mensaje distinto.
Sí, no, de hecho fue el mismo mensaje. Ah, bueno, perdón. Ya para cerrar, me gustaría que nuestra amable audiencia, si les ha gustado pues estas experiencias y este pequeño espacio de compartir ideas acerca de qué es lo que pudo haber sido lo que le pasó a nuestra invitada Dulce, pues que también si tienen alguna otra idea o experiencias similares a ella, por favor, ya saben, nos pueden escribir todas sus ideas, todos sus comentarios aquí debajo en nuestra cajita de los comentarios, o si no, pues pueden escribir a nuestro Facebook, que es igual que el canal, las 333, o ya si les gustaría extenderse bien y bonito, pues tenemos también nuestro correo en Gmail, que es lahoramuerta333@gmail.com. Y bueno, repito también las generales de nuestra invitada Dulce. Ella tiene un podcast llamado De Incógnito. Lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor y ¿en dónde más, Dulce? Pues generalmente Anchor distribuye a todas las aplicaciones que en este caso, o las plataformas que pues distribuyen el podcast. Entonces está para el iPhone, pues para Android, pero especialmente en Spotify es en donde pueden escuchar con mucha facilidad, ya que es la plataforma generalmente más utilizada y más conocida que todas las otras 5 donde distribuye el podcast. Y lo encuentran como De Incógnito con tilde en lao. Es un logo de fondo anaranjado, sombrerito que dice De Incógnito y con una lupita. Sí, está muy bueno. ¿Tú diseñaste tu logo? No, le di la idea a un diseñador, un amigo mío, y la verdad es que me encantó también. Pues bueno, de momento no nos queda más que agradecer. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.